Bueno, en esta última clase lo que voy a ver se refiere a el comportamiento de campos magnéticos en presencia de medios materiales, cómo los medios materiales afectan al campo magnético. Bueno, hay tres tipos de materiales en general que vamos a mencionar: los materiales diamagnéticos, los materiales paramagnéticos y los materiales ferromagnéticos. Y punto de vista de aplicaciones en ingeniería, los materiales ferromagnéticos son los que son más relevantes. Bien. Los tres tipos de materiales uno los trata con una teoría que es común. Consiste en lo siguiente: todos ellos, todos los efectos de medios materiales proceden del hecho de que existen, de alguna manera existen corrientes microscópicas a nivel atómico. Son distintas en este caso la generación que en este y en este, pero en todos los casos hay, o se puede pensar en corrientes microscópicas que generan campos magnéticos, ¿ya? Como son muchas corrientes microscópicas y de tamaño son como espiras a nivel atómico, uno tiene momentos magnéticos asociados a esa espira, a esa espira, a esa espira, y el efecto total de ellas es, bueno, la sumatoria, la superposición de los campos magnéticos que cada una de estas pequeñas espiras produce, ¿ya? Y ese campo magnético se adiciona o se resta al campo magnético externo producido por corrientes de conducción, ¿ya? Primero vamos a partir de la base que existen, ¿ya? Después vamos a ver cómo se produce. Bueno, si existen, entonces, como son una enorme cantidad de estas pequeñas espiras, el comportamiento uno lo describe utilizando un concepto parecido al de polarización, que en este caso va a ser magnetización. Aquí hay muchas espiras, ¿ya?, que tienen pequeñas corrientes, ¿ya? ¿Y cuántas hay? Bueno, decimos que ahí hay una cierta cantidad de momentos magnéticos en ese pequeño volumen que los sumamos todos, ¿ya? Porque vamos a estudiar el comportamiento de todos estos puntos, ¿ya? Entonces, si esta es la posición de ese elemento de volumen, le sumamos todos estos momentos magnéticos que están en esa zona, los dividimos por el tamaño del elemento de volumen, delta V', le vamos a llamar, ¿ya? Y uno hace esto tan pequeño como sea posible de acuerdo a la capacidad experimental que uno tenga, ¿ya? Pero matemáticamente uno lo escribe como un límite cuando delta V se hace muy chico, eso significa cuando tiende a cero. A esto es lo que le llamamos el vector de magnetización, ¿ya? Entonces, vector de magnetización, ¿ya? Ya. Ahora, nosotros recordamos que para una espira, ¿ya?, o sea, un momento magnético colocado en el punto R, con respecto a un cierto origen, o R', digamos, con respecto a un punto de cierto origen, esta pequeña espira produce en esta posición, ¿ya?, que está con respecto a este origen,
el punto R, produce un vector potencial magnético, ¿ya? Que es igual a mu sub 0 dividido por 4pi por m cruz r menos r' dividido por módulo de r menos r' a q. Esto es un momento magnético, ¿ya? Ahora, para tratar todos estos que están dentro de este pequeño volumen, bueno, el efecto, como son vectores, se va a sumar. Y estos momentos magnéticos que están en este volumen van a dar una contribución al potencial magnético vector allá, que es igual a mu sub 0 sobre 4pi. Y en lugar de colocar m, el momento magnético que hay en este momento, eso va a ser la magnetización en R' por dB'. Y el resto queda igual, ¿ya? Esta distancia de ahí al punto, esto es R menos R', lo mismo que allá. Así que aquí se escribe R menos R' dividido por R menos R' a Q. ¿Ya? Y luego hay que integrar sobre todo el volumen donde existen estos momentos magnéticos, ¿ya? Y tenemos el potencial magnético vectorial asociado o generado por todos esos momentos magnéticos que existen en esa zona del espacio. ¿Ya? Esta idea es calcada de lo que nosotros vimos en polarización. ¿Ya? Esto normalmente y esto integrado sobre todo. ¿Ya? Ya. Eso es, digamos, la parte básica con la cual uno considera los efectos magnéticos. Ahora, que esto sea un material ferromagnético, o sea, paramagnético, o sea, diamagnético, solamente se refiere a cómo se producen los momentos magnéticos, ¿ya? En el lugar. Pero una vez que se han producido, bueno, todo se trata esencialmente de la misma manera, ¿ya? Esta teoría o este desarrollo es válido para todos los tipos de materiales con propiedades magnéticas. Ya. Una vez que uno tiene A, ciertamente va a tener B, que es el rotor de A. ¿Ah? Y con eso debe tener el campo magnético. Pero antes de llegar a eso, conviene cambiar un poco esto, arreglarlo, porque va a resultar bastante más conveniente para hacer el cálculo del campo magnético. ¿Ya? Va a simplificar enormemente la manera de calcular el campo magnético. Mire, en lugar de ocupar toda esta expresión tal cual está, uno recuerda que esto se puede reescribir así. A se puede escribir como mu sub 0 sobre 4pi, una integral de m de R' o rotor de el gradiente de 1 sobre R menos R'. El módulo de 1 sobre R menos R'. dB'. Porque, bueno, esto es gradiente con respecto a las coordenadas con prima. Entonces, eso me va a reproducir esta parte. ¿Ya? Y luego, y eso es todo, y luego uno utiliza esta identidad.
el rotor de M de R', o sea, de un vector en general, por una función escalar. En este caso la función escalar es 1 sobre el módulo de R menos R'. Esta identidad vectorial dice que esto es igual a 1 sobre módulo de R menos R', o sea, la función escalar, ¿ya? Multiplicado, o sea, cruz rotor de M. Eso ya multiplicado normalmente, menos M cruz gradiente de 1 sobre módulo de R menos R'. Eso. Esto, recuerden ustedes que es dependiente de R'. O sea, y este gradiente, entonces, este rotor estaba tomado con respecto a las coordenadas primas. Ya, esto es una identidad vectorial, simplemente. ¿Ya? Entonces, eso me permite cambiar esto utilizando esta parte. ¿Ya? Si uno hace eso, se encuentra con que uno puede escribir el potencial magnético vectorial como 1 sub 0 sobre 4pi. Este primer término, ya, voy a subrayarlo aquí. Ya, este término está ahí, entonces va a ser igual. Esto lo paso para allá, queda positivo. Entonces queda igual a 1 sobre módulo de R menos R' por rotor de M. Y aquí va a quedar rotor de M. Esto depende de R', dividido por módulo de R menos R', de B', menos, que este va a pasar para acá, mu sub 0 sobre 4pi, una integral de eso, rotor con respecto a las coordenadas con prima, de M de R', dividido por módulo de R menos R', de B'. Ya. Eso. Y la última etapa es cambiar esta integral de acá. Esta es una integral de volumen. Se puede cambiar a una integral de superficie con un corolario del teorema vectorial de Gauss. O sea, eso se escribe como 1 sub 0 sobre 4pi por una integral de rotor prima de M de R' dividido por módulo de R menos R'. Y esto va a quedar escrito como un signo más que yo les voy a decir de dónde sale. Por M de R' cruz la normal cruz de S, o sea, punto de S, dividido por módulo de R menos R'. ¿Ya? Esta es una integral de superficie sobre la superficie que rodea al volumen B. La única cosa que está oscura aquí, por lo menos, es pasar de aquí a acá. Eso proviene... Bien. Bueno, antes de decir de dónde proviene, déjenme decir la consecuencia. Recuerden ustedes que cuando se trataba de corrientes de conducción, nosotros demostramos que el potencial magnético vectorial era mu sub 0 sobre 4pi, una integral de la densidad de corriente, cruz R menos R', dividido por módulo de R
menos R'. ¿Ya? Eso es lo que demostramos. Aquí tengo algo más. dB'. Esa era la densidad de corriente de conducción y esto es R menos R'. Y eso implica que el B era rotor de A y eso nos quedaba como mu sub 0 sobre 4pi, una integral de J de R' por R menos R' dividido por módulo de R menos R' al cubo. ¿Bien? Vamos a borrar esto. Aquí. R menos R' al cubo. ¿Ya? Aquí vamos a hacer Ya. Eso era con corriente de conducción. Ahora, lo que uno hace es comparar esta expresión del potencial magnético vectorial en el vacío con esta, donde la forma de este potencial es idéntica a este. Si yo identifico esta parte como una densidad de corriente de magnetización, que es igual a rotor o sea, si yo tengo el vector de magnetización, entonces yo construyo una densidad de corriente de magnetización y tengo la misma expresión, ¿ya? Y a esta expresión va a haber asociado un campo magnético, donde aquí va a haber un rotor de M. Y esta otra expresión tiene la misma forma, excepto que esta es una integral de superficie. En consecuencia, esto se identifica como una densidad de corriente superficial de magnetización, ¿ya? Que es M cruz N. ¿Ya? Fíjense. Y ahora el campo magnético asociado a ese término va a tener aquí un J sub S, ¿ya? Y la integral, esta integral es sobre el volumen. Y en lugar de ser una integral sobre el volumen, va a ser una integral de superficie. Entonces ustedes ven que es fácil, una vez que uno tiene el vector de magnetización, uno entonces ve las consecuencias o calcula el campo magnético producido por este material magnetizado, simplemente calculando estas dos corrientes, ¿ya? Y utilizando la misma expresión que teníamos antes. O sea, en un problema o en una situación donde existen corrientes de conducción, ¿ya? Va a haber un término de campo magnético proveniente de las corrientes de conducción y van a haber dos términos en general provenientes de la misma forma, ¿ya? Es proveniente de corriente de magnetización en volumen y corriente de magnetización superficial. Eso es el asunto. Entonces, no es muy complicado. Una vez que tiene uno el vector de magnetización, ya sabe cómo puede calcular los efectos. Los efectos son el campo magnético. Ahora, la matemática de esta pasada de aquí a acá no es muy complicada. Ustedes la deben haber visto probablemente en matemáticas y se las recuerdo. ¿Ya? Es una consecuencia del teorema vectorial de Gauss. Y dice que este es un corolario del teorema vectorial de Gauss. Dice que la integral del rotor
de una función vectorial f en un volumen B, ¿ya? Esto es igual a ds cruz f integrado sobre la superficie que rodea a este volumen. ¿Ya? Eso es lo que yo ocupé, o sea, transformé esta integral de volumen del rotor de la función vectorial en una integral de superficie, que es esta. ¿Ya? Ahí tengo escrito ds dos veces. Ahí está ds. Y este ds es ds vector, es ds por la normal. ¿Ya? Eso es lo que aparece aquí. ¿Ya? ¿Cómo se prueba eso? Es un poco difícil. Mire, sea el vector ya f, ¿por qué no lo hacemos? El vector g igual a una constante, un vector constante por cruz f. ¿Ya? Este es un vector arbitrario, ¿ya? Una función vectorial arbitraria g. Este es un vector constante y este es una función también de la posición. ¿Ya? Y el teorema vectorial de Gauss dice que esto es la divergencia de C cruz F, del vector G. Esto es igual a una integral de superficie de C cruz F, o sea, del vector en cuestión, punto ds. Eso es lo que... Ya. Este es el teorema vectorial de Gauss, la divergencia de ese vector es igual a la integral de superficie. Y ahora, lo que uno hace es este término que está aquí, ¿ya? Lo coloca como esto es cíclico. Este producto es cíclico. Entonces voy a dejar la C afuera. Voy a sacarla de este lado, ¿ya? Y la voy a colocar acá. O sea, voy a hacer eso. Y esto se va a mover ahí, y este se va a mover ahí. Eso son los cíclicos. Y esto va a quedar como F, ¿ya? Cruz ds por C. ¿Qué va a ser eso? ¿Ya? Y el otro lado de la ecuación es la divergencia de un producto cruz, ¿ya? Y esto tiene la siguiente forma, ¿ya? La divergencia de eso es, aquí la tenemos, divergencia aquí, para ver el orden. El B va primero. Ese es F, ya, punto rotor de C menos C punto rotor de F. Es por el orden. Esta es mi identidad. Esta es de B.
¿Ya? Y entonces, bueno, como este es un vector constante, eso es 0, y ustedes entonces concluyen que, voy a escribirlo acá arriba, que menos C, este que está aquí, punto, rotor de F, ya, de D, es igual a una integral de superficie de F cruz ds. Y esto también está multiplicado por punto C. Este es un vector constante. Entonces, de aquí ustedes deducen que la integral de rotor de F de B es igual. Este signo menos lo puedo absorber cambiando el orden de esto. Esto me queda ds cruz F. Y ese es el corolario que yo le estaba diciendo. ¿Ya? Y eso es lo que ocupé. ¿Ya? Ahora, en esta integral está escrito así, y por supuesto, bueno, esto era menos integral de F cruz ds. Y ahí fue donde yo absorbí un signo menos, ¿ya? Al reescribir la última integral. ¿Ya? Lo escribí así, coloqué ese signo menos. Puse. Bien. Entonces, en resumen, bueno, esto es para completar la demostración, simplemente, o sea, recordarles este corolario, y si ustedes no lo habían visto antes, bueno, así es como se demuestra. ¿Ya? Entonces, en resumen, si yo tengo un sistema donde hay corrientes de conducción y material magnetizado presente, yo quiero calcular el campo magnético. El campo magnético, entonces, va a tener tres términos: mu sub 0 sobre 4pi. Esto que tiene que ver con corrientes de conducción que pueden ser superficiales o pueden ser volumétricas. Si es en volumen, ¿ya? Y yo coloco un dB. Y si no, esta corriente es de superficie y esto se integra sobre la superficie. Pero eso no lo voy a colocar. Acá tengo otro término que también tiene el coeficiente mu 0 sobre 4pi. Y aquí tengo una corriente de magnetización en volumen, cruz R menos R', dividido por módulo de R menos R', dB', y una corriente de magnetización superficial y el mu sub 0 sobre 4pi, una integral sobre una superficie cerrada de m sub s cruz la normal a la superficie de ese primo, R'. Esto depende de R', esto también depende de R'. O sea, aquí colocamos que J sub M es rotor de M de R', y J sub S o J sub MS es M de R', N, donde N es esa superficie. ¿Ya? En un ejemplo lo van a ver de inmediato. Voy a suponer que no hay corrientes de conducción en este ejemplo,
para poder hacer estas integrales de acá. Esas de allá ya las conocemos. Consideremos un cilindro de largo L con magnetización M igual M0 por ya Z unitario, donde Z unitario coincide con el largo, con el eje del cilindro. La situación es simplemente esta. Este es un trozo de material donde ustedes tienen que esto está magnetizado uniformemente. Esto es la dirección Z. Esto es M0. Y este es el largo de este trozo. ¿Ya? Esto. Y uno quiere saber cuál es el campo magnético al interior, al exterior, en cualquier parte. Lo que uno hace es calcular las densidades de corriente de magnetización en volumen. Esto va a ser rotor de M0 por Z, y esto va a ser 0 porque es constante. Y solamente me va a quedar la densidad de corriente de magnetización superficial, que es mu cruz N. Ya, este problema es equivalente a este otro. Donde, como M está para allá, y la normal, por ejemplo, aquí, está para allá, entonces M cruz N es una corriente así. Esto es M cruz N. Así que aquí tengo este problema es equivalente a uno donde existe una densidad de corriente superficial sobre el manto del cilindro. Al interior no hay densidad de corriente, ¿ya? Solamente existe densidad de corriente superficial. O sea, esto es lo mismo que una bobina de largo L, ¿ya? O sea, ustedes pueden calcular sin problema el campo magnético sobre el eje de la bobina. Si lo quieren calcular acá afuera, dado que la bobina es corta, entonces es más trabajoso. Pero es lo mismo que una bobina de largo L. Eso es la situación. ¿Bien? Entonces, cualquier material magnetizado, entonces se trabaja de esta manera. Se calculan las densidades de corriente de magnetización superficial y en volumen, y una vez que uno las tiene, bueno, se trabaja de la misma manera, con las mismas expresiones matemáticas que uno tenía para campo magnético producido por corrientes de conducción. ¿Alguna pregunta? Ya, así que es un procedimiento bien estándar, ¿ya? Bien, ahora veamos algunas consecuencias. Esta sería la manera de calcular. Entonces, dado el vector de magnetización, la primera cosa es calcular esto, y luego operar, ¿ya? Para calcular campo magnético, ¿ya? Bueno, veamos qué efecto tiene esto en las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? ¿Cómo aparece este efecto macroscópico debido a una enorme cantidad de
de espiras microscópicas a nivel atómico. Bueno, el asunto es este. Donde aparece la densidad de corriente en las ecuaciones de Maxwell es la cuarta ecuación de Maxwell. Cuarta ecuación dice que era rotor de B era mu sub 0 por J, y bueno, yo ya les agregué, porque ya ustedes eso lo conocen, una corriente de desplazamiento, ¿no es cierto? Ya. Ahora, esta es corriente de conducción, porque eso es lo que teníamos hasta antes de medios materiales. Ahora, con medios materiales, este es en el vacío. Con medios materiales, o con medio material, lo que va a aparecer aquí es que en lugar de J sub C va a aparecer el término más mu sub 0 rotor de M. ¿Ya? Es una corriente de magnetización con las mismas características que esta. ¿Ya? Este mu sub 0 es del vacío, aquí está la parte del medio material. Y acá esto no cambia en nada. La corriente de magnetización superficial no aparece aquí porque esta ecuación tiene que ver con densidad de corriente volumétrica. ¿Ya? Así que, como vimos también en el caso del campo eléctrico, este vector campo magnético es producido por corrientes de magnetización superficial y en volumen. ¿Ya? Sin embargo, el rotor de esto solamente depende de la densidad de corriente de magnetización volumétrica, rotor. Ahora, como esto es un rotor, este también, ya aquí lo vamos a juntar y va a quedar rotor de M de B menos mu sub 0 por M igual a mu sub 0 JC más mu sub 0 epsilon 0 de D a DE a DT. Ya. Y luego vamos a dividir ya por mu sub 0 toda esta ecuación. Multiplicar por 1 sobre mu sub 0 va a quedar que el rotor de B sobre mu 0 menos M, esto es igual a J, este es J de conducción, más E0 de E a dt. A este objeto que está aquí es el que se le llama vector H, por definición. ¿Ya? Este es un vector que aparece esencialmente por definición. El significado físico de la parte de los campos magnéticos está en B. Este es un vector adicional, un vector H, que se llama intensidad de campo magnético. Y entonces, esta ecuación queda como rotor de H igual a la corriente de conducción más epsilon 0 de D a dt. Este es la corriente de desplazamiento, ¿ya? Que introdujo Maxwell, ¿ya? Este es
la forma como se escribe la ecuación de Maxwell, la cuarta ecuación en presencia de medios materiales. ¿Ya? Este vector H es simplemente mu0 veces B cuando esto es 0. ¿Ya? Y no, esencialmente lo mismo, excepto por una constante. Pero cuando hay medios materiales, entonces tengo esto. ¿Ya? Ya. Y así rápidamente, digamos, sin pararme mucho en ver diferentes situaciones, tengo que referirme ahora, o conviene que me refiera ahora, a la presencia, o sea, de dónde aparece este vector de magnetización. En otras palabras, ¿quién genera las pequeñas corrientes microscópicas que existen? ¿Ya? Miren, el origen, digamos, de M. Hay un efecto que es el más pequeño de todos, pero que existe en todos los sistemas atómicos o moleculares. Es el efecto diamagnetismo. Este es un efecto muy pequeño. Su origen es Faraday-Lenz. Lo que ocurre es que cuando ustedes tienen un medio material, ¿ya? Y ustedes crean, al crear un campo B en el medio material por corrientes externas. Aquí no había campo y va a aparecer un campo magnético creado por corrientes que están en otra parte. Pero al ocurrir eso, debido a que ahora voy a colocarme aquí hay un átomo, piensen que este átomo tiene muchos electrones, aquí tiene la parte positiva. Cuando este campo magnético intenta ingresar ahí, ¿ya? Resulta que aquí estos electrones se están moviendo, ¿ya? Ustedes pueden pensar que existe ya una cantidad, una densidad de corriente de alguna forma. Cuando este campo magnético trata de ingresar a esta zona, entonces la naturaleza, en este caso el átomo, intenta evitar, de acuerdo a Faraday-Lenz, que este campo ingrese. Y tiene cómo hacerlo porque tiene cargas eléctricas que puede mover de alguna manera. Entonces estas cargas eléctricas van a moverse. Si el campo magnético va creciendo así, entonces aquí, supongan ustedes, groseramente lo voy a colocar aquí, se van a mover todos estos electrones, ¿ya? De tal manera de crear un campo magnético que se opone, o sea, va a ir así. O sea, hay una corriente microscópica que intenta hacer algo en el instante en que esto crece. Entonces, todos los materiales van a intentar disminuir el campo magnético. Ciertamente este efecto es muy pequeño, o sea, va a afectar muy poco, pero es medible, ¿ya? Y en ese instante se generan estas corrientes eléctricas, y si en ese instante yo hago el cálculo, ¿ya?, del campo magnético que existe aquí, tengo que considerar el campo magnético externo que existe ahí, más el campo que estas están creando acá. Eso es el efecto diamagnético,
y es una consecuencia de lo que nosotros conocemos de Farad-Lenz y va a estar presente en todos los materiales, ¿ya? Y se presenta cada vez que el campo magnético cambia, ¿ya? El campo magnético estaba variando con una cierta frecuencia, que es, bueno, el sistema atómico va a reaccionar y va a tratar de oponerse al cambio permanentemente, ¿eh? Ese es el efecto diamagnético. Ahora, para tratar macroscópicamente, ya sean los materiales diamagnéticos, paramagnéticos o ferromagnéticos, uno hace lo siguiente. Y esto es una consecuencia del trabajo de mucho tiempo, muchos años, que se ha considerado, se ha dado cuenta que uno puede hacer una teoría más compacta haciendo lo siguiente. La magnetización la voy a escribir como una constante por H, no por B. Eso es por conveniencia, ¿ya? O sea, este efecto de magnetización, ¿ya? Está relacionado con el valor que tiene el campo magnético. Bueno, ya aquí va a haber un campo magnético instantáneo, ¿ya? Y ese está relacionado con H, ¿ya? ¿Y cómo va a estar relacionado? B es igual a, de acuerdo a lo que vimos recién, B dividido por mu sub 0, disculpen, era menos M, esto era igual a H, de donde B es menos mu sub 0 por M es igual a mu sub 0 por H, y el campo magnético B yo lo escribo como mu sub 0 M más H. Y entonces, si este M lo escribo de esta manera, entonces me va a quedar que esto es chi sub M por H, el H lo saco afuera. ¿Y qué hace? ¿Ya? ¿Por qué uno lo escribe así? Es porque este campo magnético H en la ecuación de Maxwell dice que esto es J de conducción más... Entonces, está relacionado con la corriente de conducción, que es el que crea el campo magnético, ¿ya? Entonces, este es el que va a generar el efecto de magnetización. Así uno lo ve, ¿ya? Entonces, tiene sentido escribirlo así. Y este B es, entonces, a todo esto, le llamo mu por H. Y cada una de estas cosas tiene un nombre. Esto se llama susceptibilidad magnética. Y el mu se llama permeabilidad magnética. ¿Ya? Visto las cosas de esa manera, es bien parecido en la matemática a lo que se hizo con el vector desplazamiento eléctrico. ¿Ya? Tiene una similitud. Nosotros teníamos que, comparación, digamos. El vector E pasó a crear el vector D, que era epsilon 0 E más P. Este es el vector que yo inventé. Este es el que tiene significado físico, ¿ya? Este es el vector de desplazamiento eléctrico, que es una mezcla entre el vector de polarización y E. Acá es lo mismo, ¿ya? Muy similar, donde el vector B es el que tiene el significado físico y este está haciendo las veces de D, ¿ya?
Y las expresiones son un poco no exactas, digamos, no son iguales, ¿ya? Y así que, y acá, cuando B, disculpe, cuando P es igual a, porque colocamos esto lo colocamos como epsilon por E, ¿ya? Entonces, esto era lo que llamamos polarización inducida, ¿ya? Aquí esto también es el mismo, esto es, ¿ya? Inducido, ¿ya? En este caso, al escribir las cosas de esta manera, ¿ya? Bueno, en el material, ya, eso es un material que, digamos, en el caso de magnetización de diamagnetismo, ¿ya? Si ustedes miran aquí, este efecto de magnetización es contrario a lo que está produciendo que viene de corriente de conducción. O sea que este Chi sub M, ¿ya?, va a ser negativo, porque va a tratar de disminuir el efecto del campo magnético, ¿ya? Así que en el caso del diamagnetismo, ¿ya?, este Chi sub M, la susceptibilidad magnética es negativa. Muy poco negativa, ¿ya? O sea, muy pequeña comparado con uno, bueno, ¿ya? Diamagnetismo, pero es negativa, ¿ya? Ese es el material diamagnético. Ahora, en un material paramagnético, en átomos no lo voy a tener porque tiene simetría esférica, pero en moléculas puede ocurrir que hayan corrientes microscópicas, ¿ya? Uno se hace un poco de química teórica o algo así. Ustedes, por ejemplo, en un ejemplo del átomo, en el anillos, como en el benceno, uno encuentra que existen o puede calcular corrientes microscópicas en el anillo, ¿ya? En sistemas moleculares se da, ¿ya? Pero están desordenados porque este tiene momento magnético para allá y este otro átomo lo tiene para acá, etc., ¿ya? Entonces, ese efecto paramagnético, bueno, ocurre en, como digo, en moléculas. En algunos átomos también existe cuando quedan electrones que no están apareados, ¿ya? Pero cada momento magnético de esta espiral, de esta espiral, de esta espiral, es tan aleatorio. Yo tengo primero, para notar el efecto, realmente tengo que orientar estas cosas, ¿ya? Eso se puede orientar porque nosotros vimos que si yo coloco un campo magnético externo, los momentos magnéticos tratan de alinearse con el campo, así que yo podría hacerlo, ¿ya? Pero no me voy a dedicar mucho a estos materiales paramagnéticos que son de mucho interés, indudablemente. Hay una enorme área de ciencia relacionada con esto, con estos materiales paramagnéticos. Pero lo que yo quiero referirme en la última parte aquí es a los materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos son bien particulares. ¿Ya? Bueno, dicho sea de paso, en los materiales paramagnéticos, cada molécula tiene su momento magnético que no fue generado por un campo externo. O sea,
es propio de ellos, es propio de la estructura molecular. Sin embargo, están desorientados, ¿ya? Está uno para un lado, otro para otro. Ahora, en los materiales ferromagnéticos ocurre algo muy particular. Resulta que estos materiales son del área de transición de los átomos de la tabla periódica en la parte de transición. Fierro, níquel, cobalto, etc. Y en la práctica también hay sales de cromo, ¿ya? Que son, también tienen propiedades parecidas, ¿ya? ¿Qué gracia tiene esto? Resulta que por una razón que tiene que ver con física cuántica en el fondo, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Resulta que estos átomos, ¿ya? Tienen electrones no apareados. O sea, tienen electrones no apareados. ¿Qué tiene que ver con que no tenga electrones no apareados? Quiere decir que en cada, por razones de física cuántica, en cada nivel de energía que el átomo tiene, solamente pueden existir 2 electrones. Y si existen 2 electrones, tienen necesariamente que tener spin opuesto. Necesariamente, por una razón, como les digo, que es de mecánica cuántica. Están todos apareados. Pero si existe un nivel de energía con un solo átomo, porque bueno, los átomos tienen números pares e impares de electrones, ¿ya? Normalmente van a tratar de estar todos apareados, pero si tiene un número impar de electrones puede quedar de esa manera. Veamos el caso más simple. Este átomo entonces tiene un electrón no apareado, pero resulta que el electrón en sí, intrínsecamente, el electrón posee intrínsecamente un momento magnético que es proporcional a una característica propia de él que se llama spin. ¿Ya? Tal como el electrón tiene carga eléctrica, ¿ya? El electrón que es propia de él, ¿ya? No tiene media carga, etc. El electrón también se ha encontrado que tiene una característica que se llama spin, y asociado a ese spin hay asociado un momento magnético. Bueno, ¿qué ocurre? Esta es una historia que es larga, yo le estoy dando la parte, digamos, esencial para entender el fenómeno, que ha tomado muchos años en ser desarrollado. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que aquí hay un átomo de fierro que tiene un momento magnético porque tiene un electrón no variado. Y acá supongan ustedes que hay otro. Y acá hay otro. Etcétera. Bueno, por favor. Pueden estar desordenados. Pero ¿qué ocurre? Resulta que este momento magnético que está aquí crea un campo magnético en esta posición. Ustedes recuerdan que es más o menos así. O sea, este sería el campo magnético del 1 en esta posición. Ahora, ustedes saben que, y este es el momento magnético M2. Ustedes saben que cuando están en esta posición están con mucha energía. La idea, ¿ya? O sea, la idea, lo que nosotros hemos aprendido es que
Si yo tengo un campo magnético externo, el momento magnético que está en la vecindad trata de orientarse en la misma dirección, porque esta es la posición de mínima energía. En el átomo de fierro, ¿ya? O varios átomos de fierro, dice, bueno, pero aquí es absurdo, deberían estar al revés. Deberían estar así. Uno va allá y otro va acá, porque así van a tener una interacción, una energía de interacción menor. Sin embargo, uno ve en el experimento, o sea, en la naturaleza, que se da esta situación, que estos se quedan paralelos. Quiere decir entonces que hay alguna interacción adicional, que no es solo esto, ¿ya? No es solo el campo magnético con el momento magnético. Y esa interacción es una interacción que tiene que ver con los electrones, las nubes electrónicas de los dos átomos interactuando, que es un problema de mecánica cuántica, que esa interacción es más fuerte que esta. Y en consecuencia, estos spines o estos momentos magnéticos se orientan realmente paralelos, pero la razón por la cual se orientan paralelos está más allá de lo que nosotros estamos viendo. Este se llama interacción de intercambio, ¿ya? Entonces, no es solo interacción del momento magnético o el campo magnético de aquí con este momento magnético. Hay algo más detrás. Y eso costó ciertamente entenderlo, pero la respuesta está en física cuántica. Y una vez que uno entiende que, o sea, se convence de que eso es así, o sea, se encontró, más que se convence, que se encontró la explicación de por qué es así, se entendió lo que pasa en la naturaleza, que uno encuentra cristalizado fierro, ¿ya? Fierro cristalizado, ¿ya? En la naturaleza, ¿ya? Y aparece así. Este es el pedazo de fierro, pero se encuentra que en esto que se llama aquí, que se llaman unos dominios magnéticos, que vamos a llamarle, dominios magnéticos, todos los átomos de fierro que están aquí tienen su momento magnético alineado así, pero no están alineados con los de acá están así. O sea, hay un tamaño ya máximo donde todas estas interacciones de intercambio son los que comandan el fenómeno. Todos estos se alinean por alguna razón al comienzo, hubieron dos que se alinearon así y llevaron a todos a moverse, a orientarse así, y los de acá están más lejos ya, esta interacción no actúa acá, ¿ya? Y estos se orientaron así. Y encuentro que acá estos están orientados todos así. Estos se llaman los dominios magnéticos. Esto es lo que se observa experimentalmente. Aquí hay varios millones de átomos orientados así, así, etc. En cada dominio magnético se encuentra eso, ¿ya? Ahora, el trozo de fierro va a tener un momento magnético neto si es que esta suma de todos estos más todo esto da un M. En general, ocurre eso. Hay algunos dominios magnéticos más grandes que manejan eso. Pero lo interesante es que si yo pesco este pedazo de fierro y lo coloco en un campo magnético externo, ¿ya? Entonces, aquí sí esta interacción momento magnético, campo magnético es la que domina. Y si este es el B0, entonces estos dominios magnéticos tienden a orientarse así. Estos también tienden a orientarse así.
estos se dan vuelta y tienden a orientarse así. ¿Cómo orientar los momentos magnéticos en esa dirección? Significa que la energía, digamos, cambió, porque la energía de interacción es distinta, hay un cambio en la energía. Eso requiere un trabajo, ¿ya? Para poder orientar a todos estos. En la práctica, bueno, si uno hiciera este experimento en el laboratorio, ustedes se darían cuenta de que mientras eso se hace, se produce un tremendo ruido, sonido. Es porque se van rompiendo lo que se denominan ya las superficies de interacción entre estos momentos magnéticos, entre estos dominios, ¿ya? Y el asunto cruje, ¿ya? El pedazo. Y entonces uno, si lo deja un largo rato, orienta esto en mayor o menor medida. Uno puede ayudar un poco a la orientación, porque no es tan fácil orientarlo, porque aquí hay una energía superficial de interacción entre estos dominios. Y hay que romper eso, o sea, hay que poner energía para romper eso y para permitirles que eso se oriente, ¿ya? Esa energía de interacción es más grande, eso de ahí, que lo que puede devolver estos momentos magnéticos al orientarse. O sea, por eso uno, por experiencia, ve que hay que colocar energía para hacer eso. Y de esa manera uno puede tener un imán permanente, donde están todos los momentos magnéticos orientados, ¿ya? Y ahora no hay, ahora uno puede cortar este campo magnético y estos no van a volver a esa situación original, van a quedar de esta forma y entonces tengo un material con magnetización permanente, ¿ya? Eso es lo que tengo, ¿ya? Y ese material con magnetización permanente ciertamente no va a obedecer a esta ecuación. O sea, yo no voy a poder colocar que M es igual a chi sub M por H porque no hay, ¿ya? Digamos, disculpen, este H no está generando este M, sino que el M está en sí, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Ya? Aquí hay que tener cuidado con esto que es parecido a lo de polarización permanente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esto es magnetización inducida. En tanto que esto es una magnetización permanente, ¿ya? Ahora, el cálculo, cuál es el efecto de esta magnetización, o sea, cuál es el campo magnético producido por ella. Ciertamente esto es un J sub M, que va a ser M cruz N del material magnetizado, y un rotor de M, este es superficial. Y un rotor de M va a ser magnetización en volumen. ¿Ya? O sea, ya está la magnetización, o sea, yo puedo calcular este asunto. Lo que yo estoy viendo en este instante es cómo se genera esto, ¿ya? Ahora ustedes pueden, digamos, desconectarse o olvidar cómo se hizo el proceso. Simplemente tengo un pedazo de material que es así. ¿Cómo llegó a estar en esa situación? Bueno, es variable, ¿ya? El último detalle que quiero mostrarles es este. Un detalle muy importante.
Esto es, como digo, una vista así rápida de esto. Uno hace este siguiente experimento. Tomo un trozo de material ferromagnético, bueno, particularmente fierro. Y aquí coloco un enrollado, tantas vueltas, ¿ya? Y una fuente de fuerza electromotriz que va a crear una corriente eléctrica. Supongamos que la corriente eléctrica va así. ¿Ya? Esta es la polaridad. ¿Ya? Crea un campo magnético de esta forma, y, o sea, la corriente así, y eso significa un campo magnético en la parte interior que va así. ¿Ya? Y como este es un pedazo de fierro, ya el campo magnético va a ir por dentro del fierro, va a dar toda esa vuelta. ¿Ya? Aquí ya les voy a explicar por qué no se sale, digamos. No sé si alcanza. Creo que no voy a alcanzar a hacer eso. Bueno, este es el campo magnético. Y el vector H, yo lo calculo así. Esto es J de conducción. No va a haber corriente de desplazamiento, o es muy chica, no la considero, va a ser una corriente continua. ¿Ya? Continua. O pseudo continua, porque la voy a hacer variar, pero suavemente. ¿Ya? O sea, esto es lo que domino. Esto significa entonces que yo puedo integrar esto, rotor de H, en una superficie, ¿ya? Y voy a tener que esto es J sub C punto ds, ¿ya? Y este va a ser una integral de línea de H punto dl igual la integral de J sub C de S, o sea, la corriente eléctrica. O sea, la ley circuital de Ampère, ahora en vez de ser D de L igual 0 por I, es H de L igual la corriente eléctrica. Bueno, aquí, si yo considero bueno, este circuito, este de aquí, ¿ya? La cantidad de corriente que pasa por esta superficie es esa, es el número de vueltas por la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Ya, esa sería corriente. Y eso me permite calcular el H. Pero lo que yo quiero ver es cuál es la relación entre H y B en este experimento. El campo magnético B, vamos a colocar mu por H, ¿ya? Pero este mu, en el caso del material ferromagnético, depende de H. Esto es ferromagnético. ¿Por qué? Porque mire, puede ser un gráfico así. Esta es la intensidad de corriente que circula por aquí. De aquí, bueno, de esta ecuación yo puedo colocar que si esto es R promedio, digamos, voy a colocar que H por 2pi por SR promedio es igual a n veces el número de vueltas que hay ahí por la intensidad de corriente. ¿Ya? Y de aquí yo voy a sacar H, que es NI dividido por 2pi. ¿Ya? O sea, H yo lo manejo desde afuera. ¿Ya? H depende de la corriente de conducción, ahí. ¿Ya? Y entonces yo sé cuánto vale esta parte de aquí. Y por otro lado, yo tengo que tener algún dispositivo que me mida el campo magnético al interior. Eso lo puedo hacer. No les digo cómo lo voy a hacer, pero lo puedo hacer. Yo puedo calcular el campo magnético dentro de, o sea, medir el campo magnético al interior. Yo no encuentro lo siguiente.
Por eso digo que esté muy dependiente de H. No es como en los materiales comunes, donde B es igual a mu por H y este mu es una constante independiente de H. Aquí no, depende de H. Y uno encuentra que este es B y esto esencialmente es H, porque son proporcionales. Bueno, ve que si la corriente eléctrica empieza a subir en este espiral, el campo magnético no sube linealmente, sino que hace eso. Hace eso. Y cuando después yo empiezo a bajar la corriente eléctrica, no baja por aquí. ¿Ya? Esto va así, de aquí hasta el punto A. Después bajo la corriente eléctrica acá y el campo magnético decrece siguiendo esta curva. Aquí voy así. Y llego a este punto P. Y ahí el campo magnético. Ahora, no hay corriente eléctrica aquí. Sin embargo, el campo magnético es distinto de 0 al medio. ¿Por qué? Porque quedó magnetizado. O sea, lo que hice fue alinear los dominios magnéticos y ahora quedó magnetizado y entonces, por eso que existe campo magnético, porque existe una magnetización permanente proveniente de la orientación de los dominios magnéticos. Ahora, invierto la polaridad de la batería y hago que la corriente vaya en dirección opuesta, entonces empiezo a bajar el campo magnético y llego acá. ¿Ya? Y esa es una corriente que está en dirección opuesta. Esto tiene nombre. ¿Ya? Este punto de aquí se llama campo remanente. ¿Ya? Esta corriente se llama corriente coercitiva. Bueno, si sigo disminuyendo la corriente, llego hasta acá, al punto este A, B, C, D. Ahora empiezo a subir la corriente de nuevo, ¿ya? Y no llego acá, sino que hago esto. Llego ahí. ¿Ya? Esta curva se llama curva de histéresis. ¿Ya? Y si repito el proceso, ahora voy a hacer lo mismo, o algo muy parecido. Ahí. ¿Ya? Eso es... y la razón es porque existen estos dominios magnéticos y se orientan, los desoriento, los oriento en dirección opuesta, etc. Eso significa que hay que gastar energía para hacer toda esta operación. Uno puede demostrar que esta área corresponde al trabajo que se hizo para realizar el proceso completo, cosa que no voy a hacer, pero se puede demostrar. ¿Ya? Bueno, hasta aquí vamos a llegar con este curso. Ciertamente, campo magnético en la materia, lo más que podrían saber es, o que podría ustedes manejar en este instante, es calcular una corriente de magnetización superficial, en el volumen, y de ahí calcular el campo magnético. Pero eso no tiene mucha gracia. Esto se los he dicho, es para que conozcan las características de materiales ferromagnéticos y sepan que manejarlo, o sea, hacer los cálculos, significa calcular corrientes de magnetización, etc. ¿Ya? Pero esa materia no es algo que yo vaya a preguntar. ¿Ya? Yo voy a preguntar hasta el día martes si podrían calcular un vector de Poynting, bueno, dándole la definición, digamos, pero tienen que saber que es un flujo de energía electromagnética. Ya, entonces hasta aquí llegamos. En el examen seguramente yo voy a preguntar algo de ondas electromagnéticas, ¿ya? Esa es mi intención. Si cambiara de opinión o por razones X, para estar de acuerdo con
con otras secciones no lo hiciera, les voy a avisar. Pero en principio sí voy a hacer eso. Voy a preguntar sobre ondas electromagnéticas planas, las relaciones que existen entre los vectores de propagación y el campo eléctrico y el campo magnético, la energía que promedio que transporta la onda, ese tipo de cosas puedo preguntar, ¿ya? Y en un examen, bueno, uno supone que debe saber algo de electrostática, campo eléctrico, ¿ya? Cómo se puede calcular un campo eléctrico en una situación simple, cómo calcular un campo magnético, qué es lo que es el efecto de Faraday-Lenz. Esas son cosas importantes, ¿ya? Hay que, ya, no hay que saber nada sofisticado, ¿no? Tienen que saber que un campo en electrostática, un campo magnético dentro del campo eléctrico, dentro de un conductor es cero si es electrostática. Pero si estamos con corriente eléctrica, o sea, hay una corriente eléctrica, entonces puede existir una corriente eléctrica al interior del material conductor, ¿ya? Pero en ese caso no es estático, sino que hay movimiento de carga. Bueno, ¿alguna consulta de ustedes? Profe, el examen va a ser, ¿cómo se llama esto? ¿Coordinado? Yo sospecho que no. Sospecho que no. ¿Ya? Pero a lo mejor hay alguna coordinación porque tenemos algunas diferencias. Lo que sí les puedo decir es que les acabo de indicar qué es lo que yo voy a hacer. ¿Ya? ¿Ya? Si hubiese un examen coordinado que no calza con lo que yo estoy diciendo, ciertamente les avisaré. Pero bueno, lo que yo puedo preguntar en un examen es lo que yo he visto en el curso, ¿ya? Así que, ya. Ahora, que sea coordinado o no, es bastante irrelevante para ustedes, ¿ya? Pero Ya, gracias, profe. ya, Profe, ¿el examen van a ser 2 o 3 preguntas? para mí sería ideal hacer 3, pero yo creo que hay acuerdos o una recomendación de la escuela que lo más probable es que diga que son 2. O sea, yo no me puedo salir de ese marco. Así que, pero no he consultado con la escuela si hay algo distinto. Yo sospecho que va a tener la misma estructura de un control, ¿ya? Que son 2 preguntas y con los mismos tiempos. Me parece que va a ser así, ¿ya? En cualquier caso, si fueran 3 preguntas que se permitiera hacer tal cosa, ciertamente que el tiempo va a tener que aumentar, ¿ya? Tiempo de respuesta, ¿ya? No es lo mismo. Pero yo sospecho que va a ser, como les digo, que va a ser 2 preguntas simplemente, ¿ya? Yo me la ingeniaré para que el enunciado de la pregunta obligue a calcular un campo eléctrico y un campo magnético de todas maneras, juntos, o sea, con el mismo enunciado, ¿ya? Algo así voy a tratar de hacer yo, ¿ya? ¿Ya? Para quedar, digamos, siempre con 2 preguntas, ¿ya? Y lo otro, ya les dije, voy a preguntar ondas electromagnéticas, ¿ya? O sea, ya lo advertí, así que supongo una pregunta va a ser de eso, ¿ya? Así que estudien eso. ¿Algo más? Si no hay más, me voy a desconectar. Chao, profe, gracias. Ya, que les vaya bien. Chao, profe. Ya, chao.